el aceptar aterra, sí, pero puede salir la historia mejor de lo que ya iba. Cuestionar esa identidad que creemos tan real, hace falta un valor. De pensar en esto hubiera, te frena para vivir tu presente. Cuando aceptas que hay algo que te está haciendo daño y simplemente te abres, te liberas. Sí. Es como algo que dentro de ti está vibrando, está llamándote para que sigas ese camino. Tenemos un apego extremo al cuerpo, tía. Hola amigos, amigas, estamos en un nuevo episodio de Cuestión de Enfoque. Bueno, hoy hemos cambiado un poco el escenario. No estamos en una cafetería, dado que es fiesta en Freiburg, estamos en Freiburg, Alemania. Y aquí es festivo y hemos dicho, pues nos vamos al río y hacemos el episodio. Bueno, hoy tenemos como invitada a Karen. Hola. Bueno, Karen es compañera mía de trabajo y comentándole el podcast dijimos, hay que grabar un episodio. Sí. Y el tema elegido por Karen es la capacidad de soltar. Bien. ¿Cómo te gustaría enfocar a ti el episodio? Desde la perspectiva de en cómo nos aferramos en general como humanos a las cosas y en cuánto nos cuesta soltar cualquier cosa, llámese pareja, llámese cambiar de trabajo, llámese objetos materiales, el cómo nos aferramos tanto a las cosas que se nos dificulta en la mayoría del tiempo el soltar y en qué tan capaces somos de soltar cuando es necesario para nosotros. Perfecto. Sí, es verdad que hay una cosa que me sorprende mucho del soltar y es que muchas veces hablamos de hay que soltar, ¿no? Pues todo este tipo de cosas que tú dices, tanto objetos, personas, trabajos, pensamientos, la historia personal que igual nos contamos a nosotros mismos, la narrativa, todo este tipo de cosas, pero ¿qué realmente es soltar, no? Entonces he hecho mi pequeña investigación y lo he visto desde 3 ángulos. Okay. El ángulo psicológico, filosófico y más de conciencia espiritual. Okay. Entonces, para que el espectador un poco pueda seguir el hilo, voy a explicar un poco en qué se definen cada tipo de enfoque, como el podcast dice Cuestión de Enfoque, ¿no? Cada enfoque de lo que es soltar. Antes de eso, sí que me gustaría como decir que para mí el soltar está muy relacionado con el apego. Sí, claro, totalmente. Y yo creo que en general es parte de también lo que nos hace ser nosotros mismos, ¿no? Todo aquello que nos rodea y que a lo que nos aferramos, que es lo que nos hace ser y que nos hace quedarnos en ese lugar y no soltar. Entonces, el soltar es algo retador y algo que requiere de valor para seguir aprendiendo, para Total. No quedarte en lo que ya conoces, en Totalmente. Lo que es seguro. En lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. El apego yo creo que es esa parte que nos dificulta el dejar ir algo y es ese aferramiento que tenemos. Entonces, desde la psicología, apego es la condición biológica que tenemos que nos da seguridad, que nos da protección, que es como una regulación emocional que hace nuestro sistema biológico para sentirse seguros, que proviene como de una consciencia de supervivencia. Entonces, ¿qué es la consciencia de supervivencia? Es simplemente ese estado que es heredado completamente históricamente, ¿no? de los cromañones cuando tenían que salir a cazar y entonces tienen como una consciencia de sobrevivir. Y nos hace estar como alerta, nos hace como tener que sobrepensar como formas para protegernos y de ahí vendría un poco el apego desde el punto de vista psicológico. Sí. Desde el punto de vista filosófico es una conciencia, es como un problema existencial. Lo plantea la filosofía como un problema existencial
que no solo se refiere a personas como el psicológico es el apego seguro, mítico, el apego desordenado. Bueno, no sé si igual explicamos, ¿no?, cada apego. Sí. Dale, ¿te apetece? Sí, claro. Dale. Bueno, yo de lo que más ubico o con lo que más relaciono el apego es, lo podemos notar más, por ejemplo, en los niños pequeños, que son muy apegados a sus padres, generalmente a la madre, porque es lo primero que conocen y su primera relación con el mundo exterior. Entonces, cuando están en este crecimiento, en esta exploración del mundo, para ellos su lugar seguro es su madre siempre, bueno, en los primeros 2 años de su vida, porque es aquello que conocen y aquello que los mantiene seguros, ¿no? Y también porque dependen totalmente de ellos, no son seres independientes que se puedan valer por sí mismos, no identifican el peligro de la seguridad completamente. Entonces, como un ejemplo muy evidente es este, ¿no? El observar a los niños pequeños, a los bebés, el cómo se apegan a algo o incluso a algo material, que tienen también sus juguetes de apego, que es aquello que los hace sentir seguros y que no los sueltan para nada, ¿no? Precisamente por esto que los hace a ellos sentirse, válgase la redundancia, seguros de estar en el mundo, de experimentar, y que en determinado momento, si lo pierden de vista o si pierden su objeto seguro, entran en esta crisis de llanto por la pérdida y porque no lo asimilan todavía al grado de que puedan encontrar esa seguridad en otra cosa, que ya conforme el humano va creciendo, nos podemos dar cuenta que no nada más es una cosa, ¿no? Sino también puede ser un trabajo, pueden ser amigos, incluso nosotros mismos, ¿no? El estar nosotros en paz, el estar nosotros en un ambiente tranquilo, nos hace a nuestro entorno, a nuestro espacio, a nuestro hogar, ese lugar seguro al que nos apegamos, ¿no? Total, ese sería como el apego seguro, que nos permitiría como estar en una zona de confort. Sí. Pero luego tenemos el apego ansioso y el apego evitativo. Que sí. Uno actúa por ansiedad y el otro por evitación, sí, como valga la redundancia de la propia palabra. Y luego está como el desorganizado, creo que se llama, que es como una mezcla entre el evitativo y el ansioso. Okay. ¿Vale? Entonces, yo a donde he llegado, después de analizar un poco desde las 3 posturas, psicológica, filosófica y espiritual, el apego desde el punto de vista espiritual no solo se refiere a apegarse, como dice la psicología, a personas o una cuestión existencial, como dice la filosofía, sino también que se refiere a el apego de pensamientos, de narrativas. Es decir, al humano le pasa mucho esto, y es que se cuenta una historia, van pasándole cosas en la vida y se cuenta una historia a sí mismo de lo que le ha pasado, de lo que le ha sucedido, de cómo le han tratado, la familia, los amigos en el colegio, y se cuenta una historia. Entonces se apega a la identidad de la historia. Entonces, ahí es donde creo que empieza el verdadero apego hacia el exterior. Cuando nos identificamos con algo que está fuera de lo que somos, incluso aunque esté en nuestros pensamientos. Entonces, ¿tú en qué lo relacionarías con algún aspecto de tu vida o con lo que tú has aprendido de la capacidad de soltar este tipo de apego? Yo creo que lo relacionaría en mi narrativa, por ejemplo, en el contexto social en el que crecí, en la sociedad en la que crecí. Para esto y para darle un poquito de contexto a los oyentes, soy mexicana, entonces... Es que no hemos dado nada de contexto, sí, es verdad, hemos sí. empezado a fuego bueno.
Cuéntanos un poco el contexto. Sí, bueno, yo soy mexicana, entonces relacionado con el tema de la capacidad de soltar, tiene mucho que ver, y el emigrar tiene mucho que ver con el soltar en general, porque es soltar completamente todo de ti, en totalidad, lo que eras, lo que tienes, lo que has aprendido, porque llegas a otro país que, aunque están en el mismo mundo, son contextos sociales y económicos y socioculturales completamente diferentes. Entonces, el hecho de soltar y de aventarte, y la capacidad que tenemos como humanos de hacerlo, y que muchos no nos atrevemos por el miedo, porque sabemos cómo somos en donde estamos y lo seguros que estamos, los amigos que tenemos, el trabajo, las comodidades que tenemos, y el hecho de soltar es aventarte completamente a lo desconocido y al confiar en la persona que eres y lo que has aprendido a lo largo de tu historia, de tus experiencias, y hacer lo mejor que puedes con eso. Entonces, tomando en cuenta que yo soy mexicana y en el contexto social en el que crecí, yo te podría decir que hace un año yo era Karen, una persona que tenía muchos amigos en México, que le gustaba mucho salir, que tenía un perrito y una familia que adoraba, y digo, la sigo adorando, lo sigo queriendo mucho, pero eso se quedó en México. La historia, ¿no? Sí, la historia, en cómo crecí, en cuántos amigos tuve a lo largo de mi vida en México, y que sé que ahora los tengo, pero mi persona no está en México, está aquí en Alemania. Y el hecho de tener el valor de soltarlo todo por completo y meter mi vida en una maleta es de las cosas más retadoras, pero también más emocionantes. El hecho de no saber qué va a pasar, y de que aún con el corazón y con la mente lleno de esperanzas y de ilusiones, también con la conciencia de saber que puedes encontrarte con escenarios no tan favorables, pero que al final de cuentas aprendes de ellos y es tu nueva historia, porque soltaste lo que ya eras. Y esta historia comienza a partir de que llegas y de que sueltas todo lo que eras y todas esas ideas también que están alrededor de tu núcleo cercano, de la sociedad, de, no sé... La cultura, el contexto, la cultura, la familia. completamente, la seguridad. Total. Entonces, es llegar a otro país y conocer otra nueva parte de ti, porque soltaste lo que eras y estás conociendo esta nueva versión que estás desarrollando en esta narrativa y en esta historia actual. Claro, a mí me has como infundido dos cosas, y una es el presente, el ahora, y la otra es el tema de la identidad. Sí. ¿Vale? En plan, cómo el apegarnos a la historia personal que nuestra cabeza nos cuenta de quién somos, es decir, tú has nacido en México, tu familia es de tal religión o no, de tal idea política, XXXX, eso como va envolviendo una identidad que sería el ego. Sí. El ego se define básicamente por eso, por la identidad de quién creemos que somos, pero que realmente no somos. Es como el apego identitario ilusorio, digamos. Y cómo el adentrarnos en el ahora puede ayudarnos a ir quitando las capas de cebolla de esa identidad ilusoria, ¿no? Sí. Cómo estar presente nos permite descubrirnos realmente. Porque si tú llegas aquí a Alemania después de haber enfrentado ese miedo, esa incertidumbre, ese qué voy a hacer sin mi familia, sin mis amigos, X, tantos X, ¿no?
si no hubieses enfrentado eso con valor y con presencia, te hubieses quedado aquí, hubieses estado aquí en Alemania pensando en el pasado. Sí, claro, en que probablemente no fue la mejor decisión venir, que quizás en México estaría mejor o no, pero el hecho de pensar en estos, quizás en estos hubiera, te frena para vivir tu presente, ¿sabes? Para no, para atarte, para pegarte a tu historia y a lo que ya eras y a lo que ya conocías. Ahí le llegamos al tema del apego, Sí, de nuevo. sí. Entonces, yo creo que más allá de soltar es el estar presente en lo que está sucediendo ahora en tu vida, en la persona que eres y en la adaptación también. Porque de la mano va el hecho de soltar con adaptarte y adaptarte todos los días al nuevo sistema burocrático, a la nueva economía, a la seguridad social, a muchas cosas que tú ya conocías en donde estabas. Entonces, el hecho de soltar todo eso es, no sé cómo decirlo en general, si lo pudiera describir en una palabra, más allá de la capacidad de soltar, porque yo creo que todos somos capaces de soltar las cosas, sería en la emoción de experimentar, la emoción de soltar, porque es emocionante. Si es verdad que no todo lo que soltamos nos genera felicidad, pero yo creo que es muy emocionante el saber qué va a pasar, el no aferrarte a quien ya eres para conocerte más. Totalmente. Y me resuena como el hecho de que cuanto más presentes estamos, menos estamos en el pasado, menos nos apegamos y más capacidad tenemos de aceptación. Sí. ¿No? Porque no sé qué experiencia tendrás tú, ¿no? Pero mi experiencia con el ahora es que la clave es aceptar, tía. Sí. Aceptarlo totalmente. todo, o sea, aceptar hasta la mínima cosa para cuando vengan retos mayores en la vida, poder afrontarlos con una aceptación increíble y que no se haga esa energía de resistencia, que es lo que nos lleva al sufrimiento al final. Sí, claro. Y yo creo que también es la resistencia, nos provoca más dolor el resistir que el aceptar, totalmente. Total. Porque sí es verdad que cuando te resistes al cambio es porque te estás enfrentando a lo que no conoces, pero es más liberador el enfrentarte a lo que no conoces que el seguir aferrándote a lo que ya conoces y te duele. Y hace daño. Sí. Totalmente. Al final, la capacidad de soltar tiene que ver mucho con el grado de aceptación que manejes en tu vida. Sí. Porque soltar es como, tú tienes un palo con pinchos en la mano, una flor, una rosa, es un buen símil, yo creo. Tienes una rosa con espinas y la estás agarrando fuerte, pero te estás haciendo daño. Pero miras la rosa y dices, qué bonita es, ¿no? Sí, claro. Pero como que hay un trasfondo que está haciendo daño, está hiriéndote. Entonces, cuando aceptas que hay algo que te está haciendo daño, cuando aceptas que hay algo que no está siendo del todo sano y simplemente te abres, te liberas. Sí. Y ahí estás soltando, ahí estás aligerando la carga. Porque yo creo que lo que nos pasa mucho como sociedad es que llevamos una carga gigante, tía. Sí, sí, totalmente. Y cargas que nosotros ni siquiera somos conscientes que llevamos. Como la idea en la sociedad en general de tener una casa, tener una familia, tener una pareja, y que sí es muy bonito porque lo he experimentado, pero también el hacerlo porque la sociedad dice que tienes que estar casada antes de los 30, antes de los 35 y tener hijos antes de los 40, es una presión brutal y que a final de cuentas no es una carga que tú pediste llevar, sino que en general la sociedad ejerce sobre ti. Total. Es como un poco lo que defino yo como el manual de vida que nos entregan. Sí. Cuando nacemos te dan como un librillo y dicen, mira,
esto es lo que hay que hacer en la vida, ¿no? Esto es lo que toca hacer en la vida. Y tú te lo crees, y de alguna forma te metes como en una caja. Una amiga mía la llama la caja y me parece como precioso, ¿no? El hecho de... El símil como la cueva de Platón, la caverna de Platón. Es como estás en ese reducto cuadrado donde tienes que hacer algo por imposición social, cultural, de contexto, momento histórico, o sea, es que convergen como un mogollón de cosas para influirte y condicionarte a que hagas eso. Sí. Y cuando yo creo que tú vas conociéndote y vas soltando esas ideas, vas dejándolas ir como... dejan de ser propias para ser algo que me han dicho, algo que me están condicionando, y empiezo a cuestionarme si es lo que quiero o no, porque igual coincide. Sí, claro. Y puede ser perfectamente posible que te hayan dicho que tienes que casarte, tener hijos y tener un trabajo estable X, y que realmente sea lo que va con tu ser, va con tu alma, va con tu esencia, ¿no? Sí, claro. Pero creo que hay que pasar por el paso previo de desaprendizaje y cuestionamiento. Sí, si realmente esto es lo que quiero, esto es lo que me hace feliz, porque también es verdad que hacemos muchas cosas en automático, como el estudiar una carrera, una licenciatura, hacer una maestría, porque mis papás me dijeron que para ser alguien en la vida tengo que tener un título universitario. Y no es verdad que necesitas tener un título para sentirte completo, porque ya eres un ser completo. Total. Entonces, no te va a hacer más persona o vas a tener un valor más alto si tienes algún grado de estudios, solo porque te lo dijo tu papá o solo porque te lo dice la sociedad, que para ser alguien en la vida tienes que tener un título universitario. Yo creo que va más allá del estudiar una carrera universitaria, el si realmente lo quieres, si realmente te gusta, porque también hay muchas personas que es como, no, es que yo estudié para médico porque mi papá era médico y mi abuelito era médico, entonces yo por eso tengo que ser médico, pero a ti realmente te gusta la docencia, ¿no? El enseñar a los niños, o es que yo soy arquitecta porque mi mamá es arquitecta y mi abuelito era arquitecto y yo también tengo que hacer lo mismo, ¿no? Como por honrarlos, como una deuda, ¿no? Eso iba, ahí es donde iba a llegar, digo, ahí eso es lo que hay como una especie de lealtad a la familia, sí. Lealtad al clan, ¿no? Lealtad a lo que se ha hecho y repetir el patrón. Sí, claro, y el que tú sigues ese camino, no porque realmente lo quieras o te guste, sino porque no sueltas tu núcleo y lo que te dice, ¿no? Lo que te dice tu núcleo cercano, tus familiares, de no, es que toda tu familia ha sido han sido arquitectos por generaciones y tú tienes que ser el siguiente arquitecto. Y tú vas cargando con esa mochila desde niño, y no, el hecho de soltar y el decir, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, abuelo? Yo no quiero hacer esto porque no me gusta. Requiere de mucho valor. El hecho de soltar esa lealtad con tus padres, con tu familia, del decir, yo no quiero esto para mi vida porque no me gusta, requiere de mucho valor. El decir, yo me quiero dedicar al arte, yo me quiero dedicar a la música, o yo me quiero dedicar a ser un profesor de matemáticas. X, el llamado, sí, ¿no? Sí, seguir el llamado al final. Porque te gusta, porque realmente lo disfrutas, no porque tengas un compromiso con tu familia. Sí, o un compromiso también diría como identitario. Sí. Porque al final es como una identidad que se pasa de generación en generación, en el ejemplo que has puesto, pero se podrían poner millones de ejemplos que al final convergen en lo mismo, que es identidad. Identidad de grupo, identidad de familia, identidad personal, ¿no? Es el ego diciéndote, tienes que hacer esto porque todos hacen esto. Sí. Tienes que ser esto porque la mayoría hace esto, lo normatípico, el camino ese, la guía esa que nos dan, y tienes que seguir esto de esta forma, de esta manera. Y al final, para cuestionar esa identidad que creemos tan real, hace falta un valor increíble, mucha valentía, porque es enfrentarte muchas veces a verte solo,
Sí, sin nadie alrededor que apoye tu camino, tu llamado, porque para mí lo que funciona con pasión, lo que funciona desde el corazón, lo que te mueve por dentro, es un llamado interior. Hay algo que te está llamando. Me llama a pintar, o me llama tocar el violín, o ser carpintero, o X. sí, Es como algo que dentro de ti está vibrando, está llamándote para que sigas ese camino. Entonces, confrontar tu camino propio con el camino del colectivo, que es el que está siguiendo la masa, es como decir, verte en un abismo y decir, ¿cómo me voy a apartar del camino que sigue todo el mundo? sí, del camino que ya está trazado para mí, ¿no? Porque Exacto. muchas veces es como también el no, y es que cuando te gradúes o cuando salgas de la carrera vas a trabajar con tu tío o con tu abuelo o con tu mamá o con tu papá, y es como, también es muy aterrador el hecho de enfrentarte a ese escenario en el que tú no te sientes completamente feliz y que lo haces por compromiso, pero que Ya. no lo sueltas también, ¿no? Complacer también Sí. mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Complacer al otro, en plan, esa lealtad de porque, bueno, al final es que se resume todo, o sea, siempre es lo mismo, es miedo al amor, Sí, miedo a que no me amen, miedo a que no me acepten, cuando al final todo parte porque está dentro de uno y hay que amarse a uno, hay que aceptarse a uno y ir quitando esas capas de cebolla de la identidad que han construido de quién somos y llegar a la esencia, a eso que somos todos. O sea, esto es como muy personal porque es como mi percepción o opinión. Para mí todos tenemos la misma identidad. Somos como la misma energía, el mismo ser que confluye en unos y otros con diferentes cuerpos y diferentes formas de expresión de esa identidad. sí, Pero están las capas de cebolla del ego que nos hacen ser extremadamente diferentes y parecer que somos opuestos completamente los unos a los otros. Pero si te fijas, tú cuando conectas con alguien, conectas desde un punto profundo, desde la similitud de la esencia, sí, ¿sabes? Y de alguna forma soltar esa identidad que no somos nos libera y nos reencuentra con algo muy íntimo que compartimos sí, y que nos une. totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, creo que el ejercicio de soltar es algo que deberíamos aprender. ¿Te gustaría contarnos con qué lo has aprendido tú? Claro, yo lo aprendí, digo, para esto sé que no es algo fácil, la primera vez, como todo, ¿no? Cuando te enfrentas esto a soltar algo a lo que te aferras mucho, que es muy importante para ti, es difícil, pero también es liberador, ¿sabes? Con la primera vez que yo experimenté el soltar algo muy importante para mí, y lo hice desde la aceptación, fue el soltar a una persona muy importante en mi vida, que esa persona fue mi abuelita materna. Entonces fue una pérdida muy grande para mí y por ella, justificándome yo en mi persona, me estaba aferrando a muchas cosas que me lastimaban, que sí quería hacer, pero que yo sabía que en ese momento no eran las mejores para mí. Entonces, el hecho de yo aferrarme a seguir haciendo las cosas, a todo esto, a estas cosas me refiero a tener un negocio. Sí. Yo tenía un negocio y cuando mi abuelita parte de este plano, yo tenía ese negocio y mi abuelita estaba muy feliz por eso. Y yo me aferré tanto a esa parte de que ella estaba tan feliz porque yo tuviera un negocio propio, que yo me estaba aferrando a hacer crecer ese negocio, diera a como diera lugar. Bueno, tu lealtad, ¿no? Hacia tu abuela en ese momento. Sí. Más allá de
mi bienestar mental. Entonces, cuando yo acepté que el fracaso como algo, no como algo malo, sino como algo de aprendizaje, y el que no salieran las cosas bien en el negocio que tenía yo en ese momento, también estaba bien, fue más liberador y más sano, porque no sé realmente a dónde hubiera yo llegado si hubiera seguido con eso, ¿sabes? Mentalmente y emocionalmente. Porque me estaba yo aferrando tanto a hacer funcionar ese negocio y a que creciera y a que vendiera mucho, que en ese momento yo no me permití vivir mi duelo y aceptar este dolor que me generó la pérdida tan grande que tuve, que estaba yo pasándola muy mal, pero no lo aceptaba. Bueno, de alguna forma, como que leo que ese duelo lo pasaste como aferrándote al negocio porque era como la lealtad de tu abuela. Sí. Al final también como parte de apego a eso y forma parte de esa parte del duelo, ¿no? Sí, claro, y que por poner un ejemplo, por poner un contexto, que cuando mi abuelita se fue, yo iba iniciando el negocio. Ya. Entonces sí era como de, no, es que esto tiene que funcionar porque mi abuelita le hubiera gustado que esto funcionara y que esto creciera mucho, pero realmente era lo que yo quería. Eso te iba a preguntar, ¿Karen era lo que quería? Sí. Exacto. Era lo que me hacía feliz a mí realmente. Entonces, en el momento en el que yo acepto que no están saliendo las cosas como yo quiero, como yo planeaba, y aunque estoy muy consciente de la muerte, no esperaba que sucediera el fallecimiento, En ese la momento. pérdida, ¿no? Sí. Entonces pasa y fue como, me movió mucho, pero me liberó más el aceptar el que no iba a crecer el negocio y el soltarlo, el dejarme de aferrar a que funcionara, que el seguir ahí. Entonces, yo creo que fue la primera vez importante para mí Soltar que yo el tema de la solté muerte algo sería como una de las importante últimas en mi cosas vida, para liberarnos y poder y que eso me hizo la realmente vida caminar más ligeros. fácil. ¿Crees que como que has dicho que la muerte como que lo tienes muy como entendido, ¿no? He comprendido. ¿Crees que puede que en la vida vamos soltando diferentes cosas, personas, objetos, trabajos, identidades? ¿Crees que soltar la muerte sería, se me ocurre de repente, soltar el tema de la muerte sería como una de las últimas cosas para liberarnos y poder realmente caminar ligeros? Sí, sí, completamente, porque yo creo que también nos frenamos mucho el salir, el hacer cosas para el después de cierta edad, después de cierta actividad o después de que mis hijos crezcan, después de terminar de pagar el carro, qué sé yo. Pero no concientizamos tanto la muerte como el hecho de algo real que puede suceder en cualquier momento, ¿sabes? Vivimos mucho. Es curioso porque no vivimos tanto en el presente como vivimos en el futuro y en el pasado. Y es lo único que ocurre todo el rato. Sí. Es increíble. Sí. Es como que somos negacionistas del ahora, ¿no? Sí, negamos como el ahora constantemente. Es como estoy viviéndolo, pero voy a irme para atrás o para adelante. Sí, en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer la siguiente semana, qué voy a hacer dentro de 5 años. O no, es que hace un año me estaba yendo de tal manera y es que si no me hubiera pasado esto. Y es que pero dimensionar la vida, el ¿qué hace pasado realmente está atrás valorar el y ahora? el futuro todavía no llegas ahí, solo estás ahora. Y el hecho de no tener tan consciente el que lo único que tenemos es el ahora y en que la muerte puede ocurrir en cualquier momento, te hace
no te hace dimensionar lo importante que es el presente, tanto como le damos la importancia al futuro o al pasado, ¿sabes? Fíjate, yo lo enfoco desde otro ángulo, y es que dimensionar la vida te hace realmente valorar el ahora. Porque si dimensiono la muerte todo el rato y estoy siendo consciente de que puede que me muera en cualquier momento, es como que vivo con miedo. O por lo menos yo lo viviría así. Pero la forma en la que lo experimento es agradecer tanto la vida que no te queda otra que vivir lo que estás viviendo. Sí, claro. El ahora, ¿no? Porque el tema de la muerte es un temón, o sea, no es el tema que nos ocupa hoy, pero Sí. creo que hay mucho estigma, ¿no?, con la muerte, y sobre todo me encantará que me cuentes ahora cómo en la cultura mexicana lleváis el tema de la muerte, porque en Europa la muerte es como algo... No lo soltamos, no dejamos ir a la persona que fallece, es como que nos aferramos a un hecho como muy traumático y doloroso, y no lo vemos como desde un enfoque más lindo, más de proceso evolutivo de lo que es la vida, ¿no? Los árboles en invierno caen las hojas, luego renacen, cambio, ciclo, tal cual. Pues en México el tema con la muerte creo que tiene cierta relación con el apego, con el no soltar, pero creo que también va más allá, de una manera espiritual, ¿sabes? Como no vemos la muerte como el fin, sino como un simple trámite. Ajá. Entonces, porque creemos como cultura mexicana, somos una mezcla entre las creencias religiosas y nuestra historia antes de la colonización. Entonces, nuestros ancestros creían que la vida no se acababa con la muerte, sino que trascendías más allá de eso. Entonces, es curioso cómo vemos los mexicanos en general la muerte, porque no es como que con la muerte para nosotros acabe la vida, sino que sigue más allá de eso. Y es curioso también cómo parte de eso nos motiva, nos da como esa esperanza para seguir, el hecho de saber que no se acaba la vida solo con la muerte, ¿no? Pero sí, o sea, es eso, no vemos que se termine como tal, como ya... Se acabó, no hay sí, nada, sí, pasa punto un plano final. en negro y chao. Sí, no, sino va más allá de eso, ¿no? Tenemos costumbres como el Día de Muertos, en donde celebramos aquí a nuestros seres queridos y los celebramos por su vida, por lo que nos enseñaron, por lo que aprendimos, por todos los momentos que compartimos con ellos. Y esa forma de celebrar el recuerdo de ellos es con una ofrenda, Honrando, ¿no? Sí, honrándolos. Entonces, es parte de la cultura nuestra, de nuestra esencia mexicana. Entonces, sí es eso, en general, como vemos la trascendencia, ¿no?, de este plano. Ya, aquí en Europa, yo por lo menos en la educación que he recibido es bastante diferente. Al final, mucha gente cree que mueres si vas a un plano en negro y que se acaba, ¿no? Mucha gente que son como dogmáticos de la ciencia, les llamo yo personalmente. Luego, claro, también ha habido como un movimiento que vino de Oriente, filosófico, el budismo, el taoísmo, muy espiritual, que se ha ido moviendo con el yoga hasta Europa, y ahí es donde se ha empezado, pues, como autores como Edgar Tolle, o bueno, millones de autores al final, que han traído el movimiento ese de Oriente de, hey, esperad un momento,
la muerte no es el final, ¿no? O mismamente la religión cristiana, hablando del cielo, de un más allá, todo este tipo de connotaciones, que dan cierta esperanza, ¿no? Que de alguna forma te permiten soltar realmente. Sí. Te permiten dejar ir y decir, bueno, venga lo que venga, algo viene. Sí. Porque si no, también yo creo como que te apegas a una energía de, ¿cómo lo diría? De impermanencia, ¿no? De que nada es estable, que no dura nada para siempre, y eso crea como mucha inseguridad. Sí. Crea como un desconcierto interior grande. Bueno, hemos hecho una pequeñita pausa técnica para ir al servicio y continuamos, nos hemos quedado en la muerte. Sí. Vale. Lo que sí que estaba pensando mientras estaba en el baño es que eso, ¿no? En plan, allí en México como que es un trámite, en Europa se ve más como una transición, pero como un final trágico, como algo muy doloroso, ¿no? Como una herida muy grande. Y en Oriente lo que he entendido, aprendido o comprendido simplemente es que se ve como la transformación de un ciclo. Y si nos referimos ya a religión cristiana, y más allá de la religión cristiana a la figura de Jesús, porque venía pensando en eso, ¿no? En Jesús, en cómo yo creo en Jesús, o sea, me parece que ha sido la persona más despierta que ha existido en la humanidad. Es un hombre que despertó a la vida, aprendió a vivir con simpleza, amor y perdón, y que según como cuentan las escrituras, la historia, diferentes relatos, creo que aprendió a vivir tanto que aprendió que la muerte no existía, por un estado de presencia absoluto. Sí. Entonces, creo que personas como Jesús nos enseñan que realmente la muerte forma parte como de, ya esto es muy espiritual, pero como de una macroilusión que vivimos aquí. Es como que viésemos todo el rato, sobre todo en la naturaleza, es como donde más se ve, la muerte y el renacimiento, la muerte y el renacimiento, la muerte y el renacimiento. Pero nosotros, como no volvemos a ver el mismo cuerpo una vez ha trascendido a través de la muerte, no entendemos que esa muerte y renacimiento es algo que hay una posibilidad muy tangible de que realmente eso esté sucediendo. Sí. Y que eso sea la vida, ¿no? Que la muerte en términos literales no exista y sea simplemente una transición, un cambio de materia. Vehículo. Sí. ¿No? Tío, un buceador va a meterse con el buzo porque necesita el buzo, el oxígeno, tal y cual en el mar, y no se cree el buzo. Nosotros llegamos aquí y necesitamos el cuerpo, el vehículo para estar en esta tierra, y de repente somos lo único que... Es nuestra identidad de repente. Sí. El cuerpo, ¿no? Y creo que tanto el apego, el soltar y la muerte van directamente relacionados a que tenemos un apego extremo al cuerpo, tía. Al físico, a esta materia. Sí. O sea, es como que nos identificáramos tan fuerte con lo que vemos en el espejo que nos olvidamos que dentro de esa cáscara está realmente todo lo que necesitamos. Sí, totalmente. Y todo lo que nos gustaría descubrir, que buscamos fuera y está completamente dentro. Sí. Y quizás algunos de nuestros espectadores pudieran cuestionarse bueno, ¿y qué tiene que ver la muerte con el soltar, no? Pero tiene que ver absolutamente todo, porque es el aceptar que justamente este cascarón que tú tienes, este vehículo que tú posees en este momento, es útil sí ahora, pero no lo es todo, ¿sabes? El hecho de aceptar que en determinado momento nuestra materia se va a transformar, también es
es el soltar eso, el no aferrarnos a solo lo material, ¿no? Sino también a valorar lo espiritual, porque es verdad que vuelvo un poco a lo que dice la sociedad sobre esta carga que comentamos hace unos momentos de tener una casa, tener un carro, que vestir de ciertas marcas te hace la mejor persona del mundo. Y en realidad no, porque hemos olvidado lo esencial, ¿sabes? El hecho de lo necesario, el que sí necesitamos ropa para abrigarnos, pero no nos va a hacer mejor persona tener un vestido de 3 euros a tener un vestido de 1000 euros, ¿sabes? No nos va a hacer mejor persona eso. Entonces ni nos lo vamos a llevar. Sí, y a final de cuentas no nos llevamos nada. O sea, esta materia es orgánica y se integra con una sola cuando partimos, cuando la esencia, lo que nos mantiene vivos y conscientes, se va, regresamos a la tierra, ¿no? De cierta manera, llámese por procesos químicos, pero realmente no nos llevamos nada. Y podría atreverme a decir, y claro, esto es desde mi interpretación, que ni siquiera el conocimiento o lo banal, ¿sabes? Como es que no sé, me peleé con mi mamá, ¿no? Me peleé con mi hermana. Y yo creo que el hecho de la muerte y el cargar con culpas también, de cuando tenemos una pérdida, es que mi mamá partió de este plano y lo último que le dije a ella fue que ya no quería que estuviera en mi vida, o cosas así, y con esas culpas que cargamos, que nos martirizamos nosotros mismos y no soltamos, ¿sabes? Y esto va con el hecho de perdonarnos también, y que es una de las cuestiones más complejas, porque yo creo que más allá es más fácil perdonar a los demás por lo que nos hacen que perdonarnos a nosotros mismos por lo que nosotros mismos nos hacemos. Entonces va de la mano la capacidad que tenemos como seres humanos de soltar, relacionado con la muerte, con el perdón, con el amor y con la aceptación. El aceptar que las cosas son como son y que lo único que podemos cambiar es la perspectiva, el enfoque que nosotros le damos y cómo lo tomamos. Claro. Entonces, yéndonos un poco a lo espiritual, es el hecho de no enfrascarnos en estas divisiones que son muy marcadas, y desde mi punto de vista es las religiones como tal, la estructura, la iglesia, por ponerle así, llámese católica, llámese musulmana. A final de cuentas es desde el punto espiritual, es un solo ser y caigo a lo mismo, al presente, ¿sabes? Estamos aquí y ahora, y sí, es verdad que lo único que tenemos y que lo único real es nosotras, con el público y hablando en este momento, ¿no? No lo que hice ayer, no lo que voy a hacer mañana, y que sí, quizás me preocupo, pero no hay que ponerle más atención de la que requiera. Tengo un conocido que decía, en cuestión de esto yo lo tomo por el lado de soltar, de los problemas. Si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Sí, entonces, pues sí, a final de cuentas es como, suéltalo. Si tiene solución, se va a resolver. Y si no tiene solución,
pues también no el hecho de que tú te estés aferrando a la idea de qué es lo que pueda pasar, va a hacer que se resuelva antes. No, claro. O que se resuelva de la mejor manera. Simplemente a lo que caigo con escucharte es soltar es aceptar. Sí. Perdonar es aceptar. Amar es aceptar. O sea, creo que una de las claves básicas de la vida es aceptar. Sí, la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Iba a decir una barbaridad. ¿Qué es la aceptación? Simplemente dejar ser. Lo que ocurre en el momento preciso es. Y eso es lo más simple que realmente podemos encontrar, ¿no? El que el árbol esté aquí es y ya está, acepto que el árbol está aquí. Igual nos queríamos poner ahí a grabar, pero es que el árbol está aquí, aceptamos y nos ponemos aquí, punto. Sí, claro. Y me ha pasado X, es. Sí, y no... el soltar es como... bueno, contexto. Estamos grabando aquí con esta vista maravillosa porque es un poco de la adaptación y la aceptación que vivimos hoy. Total. Porque el plan era grabar en otro spot y llegamos a ese spot y estaba ocupado. Lo habían rentado unas personas para una fiesta privada. Un lugar increíble, sí, que veis en otros vídeos, pero y hoy no. Pues estuvimos dando de vueltas y bueno, ahora el clima está genial aquí, pero bueno, ahora son como las 7 de la tarde. Algo así. Sí. Entonces eso fue como al mediodía y el sol estaba en su punto máximo y nos ofuscamos un poco porque no estaba saliendo como todo como planeábamos, ¿saben? La expectativa, ¿no? Sí, sí, temón sí. la expectativa. Pero fue como nos habíamos aferrado tanto al hecho de grabar en cierto formato y digo, el café está. El café está presente. Entonces, el hecho de aceptar nos pasó hoy. El que no salió y de soltar que no salió como esperábamos. Pero bueno, no salió como esperábamos, pero trabajamos con lo que teníamos y tomamos lo mejor. Entonces, justo cuando no salió esto de grabar en el spot que se planeaba, yo le dije a Lu, bueno, y si compramos unos cafés y nos vamos a la orilla del río, la temática se mantiene y el tema igual. Entonces soltamos la idea y nos adaptamos. Entonces aquí aceptamos y aquí estamos. Perfecto. Justo hemos hecho hoy lo que íbamos a hablar en el podcast. Sí. Soltar, aceptar y dejarlo ser, ¿no? Sí. Simplemente. Sí, sí, sí. Pues yo creo que un poco para ir concluyendo, lo que diría, ahora das tú como tu conclusión si quieres, pero mi conclusión es simplemente que soltar es aceptar, amar es aceptar, dejar ser es aceptar. Entonces, ¿en qué parte de tu vida no te estás aceptando, no te estás amando, no te estás dejando ser? ¿En qué parte de tu vida no estás siendo quien eres? Simplemente. Sí, completamente todos tenemos la capacidad de soltar y todos los días soltamos cosas de a poco. El tirar nuestros zapatos favoritos porque se despegaron, el tirar a la basura tu blusa favorita porque se le hizo un hoyo, el soltar el trabajo que te encantaba pero que el ambiente era tóxico. Todos los días soltamos y somos capaces de soltar, solo que no lo vemos porque son cosas tan cotidianas que no les damos realmente importancia. Nos afecta el soltar cuando es algo más importante para nosotros, llámese un carro, una casa, la pérdida de un familiar. Pero sí me gustaría que pensaran en que son capaces siempre de todo, porque si antes ya tuvieron ese carro, si antes ya tuvieron esa casa, si antes ya tuvieron ese amor, lo pueden volver a tener y siempre
pueden volver a empezar de cero y aunque es aterrador, también es emocionante el saber qué va a pasar, el cómo van a salir las cosas. Entonces, el aceptar aterra, sí, pero puede salir la historia mejor de lo que ya iba. Entonces, atrévanse a soltar más y a aceptar. Clavado. Va para clip esto. Gracias, Karen. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos por estar en un nuevo capítulo de Cuestión de Enfoque. Nos vemos en la próxima.